Un, dos, tres. A brillar, mi amor. La bestia pop, Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Qué lindo recuerdo, por favor. Si habré bailado esta canción, tenía boliche yo en aquel momento. Poníamos y la gente se alborotaba. Como cuando se labura con esta gente que tiene talento. Y vamos a hablar un poquitito de Patricio Rey también, porque estamos con el director de Zara, Fernando Sade, un amigo de la casa. ¿Cómo andás, Fer? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Y buen día y gracias también a los chicos que nos han recibido también. Todo culpa tuya es esto, ¿eh? Todo lo que está de aquel lado, del lado de producción, es todo culpa tuya. Mandate uno, el otro me mandó a la otra y el otro me mandó a la otra. Y así. Sí. Me vas a tener toda la Universidad Nacional de San Luis. Sí, son los genios. Son los genios. Sí. Me decías fuera de aire que laburaste con Gaspar de Los Redondos. Gaspar de los fundamentalistas. Gaspar Venegas. Cuando yo estaba como director de Canal 13 de Tierra del Fuego, había un proyecto. Hubo dos proyectos grandes. Uno era Oficios del Fin del Mundo, que se hizo con Encuentro, y otro que lo hizo también la misma productora con el canal, que se llamaba Bandas del Fuego. Y se hicieron 10 programas con 10 bandas de diferentes tipos, desde ska, rock, bandas de pop, y Gaspar hizo todo lo que fue la producción, hizo toda la producción musical, tocaba la guitarra, hizo todo el coacheo, y había un ingeniero de sonido que habían llevado y montaron en un estudio grande que estaba semi vacío, o sea, todo negro alrededor. Montaron ese tipo de puestas como la de Barbie Recanati en Allá Voy, que dirigió De Caro, así, para las 10 bandas. Muy sad, ¿no? Muy sad, un estilo muy Fernando Sade. Sí, no, estuvo re lindo. Y la verdad que divino. Gaspar Venegas, un tipo hiper accesible, humilde, comíamos y todos crack, los días juntos, pero un crack, o sea. Crack. Y les tocaba la guitarra a unos cuando les faltaba, les tocaba el otro instrumento. Y hay un músico que no me acuerdo cómo se llama, que cuando eso duró más o menos un mes. Cuando se volvieron, lo llevaron a Buenos Aires, lo bancaron en Buenos Aires un par de meses hasta que pudiera entrar en circuito, que era un músico como muy prometedor ahí. Pero la verdad que fue un tipo. Estaba igual con un modelo de trabajo en el cual, si el indio quería ensayar o se llamaba para ensayo todo, tenían que ir a los ensayos que se hacían. En ese momento no se hizo. Después, más adelante, ya sí empezó a tocar más la banda más seguido, o esos recitales que hicieron post pandemia. Vos sabés que me pongo a pensar la trayectoria que has tenido, Fer, que no sos mucho de hablar de tu trayectoria, sino del producto en específico, pero qué sé yo, recuerdo El Reinocito, Estéreo Chicos, ¿qué teníamos? La Tranquera tenías también cuando estabas dirigiendo Canal 13 aquí de San Luis. Sí, había muchos programas. Sí, desde la gestión se hicieron muchos programas. En ese momento fueron 110 programas. En 4 años, 110 ciclos, algunos de 20 capítulos, otros de un poco más. Sí, pero es mérito, me parece, mucho de los productores y las productoras. En ese momento creo que hubo una gran conjunción de esto, de trabajo en conjunto, y se fue generando también mucho trabajo de productoras independientes, de estudiantes que salían de la universidad, o que, como pasó también hace 3, 4 años, que empezaban a pedir sus préstamos para poder hacer sus productoras y sus medios. Y bueno, en el futuro se veía desde cuando yo estaba estudiando, 2003, 2004, que era audiovisual, lo decía mi profe Alfredo Caminos, y hoy en día eso es todo lo que vemos y que tocamos es audiovisual. Entonces hay mucho de la producción. Yo la verdad que he estado siempre desde lugares en un pie en la enseñanza, porque me divierte, me parece que es un diálogo permanente. Me parece que en algún momento voy a quedar ahí medio viejo, digamos, en la forma, pero no porque solamente me ganen, sino porque veo que hay cierto estilo, ciertas formas en las cuales uno se va asentando. Y después otro pie en la producción, pero más que en la producción, en la gestión. En la producción, si bien he trabajado en la gestión, que yo creo que no es otra cosa más que tratar de trabajar en conjunto con la gente, y conectar y vincular y generar redes. Una coordinación. Sí, que eso es lo que hacemos, me parece, entre nosotros, más en lugares
donde nos vamos conociendo todos, y la idea es poder democratizar siempre los contenidos, formar. Yo creo que siempre nos tenemos que estar formando para poder aprender. Ahora en cine, por ejemplo, está todo este fenómeno enorme de, ¿cómo se llama? Obsession. Sí. Y no me acuerdo cómo se llama la otra, Backroom, sí. Que es el fenómeno de realizadores y realizadoras que pasan de las redes, sí, totalmente, al cine, y que producen unos blockbusters impresionantes, como así también está pasando en el mercado del videoclip, de que hay directores y directoras realmente fabulosos, que están encontrando un estilo y unas formas. Incluso en videojuegos, la cinemática en los videojuegos es tremendo también, ¿no? Totalmente. Y tenemos también los grandes exponentes, como Steven Spielberg hace unos días atrás con Disclosure Day, que la pudiste ver, ¿has ido a verla? No, todavía no la he podido ver. Bueno, hicieron una reseña los chicos aquí que tiene más de 200 comentarios, algunos a favor, algunos en contra, por el estilo, ¿no? De la incógnita que genera. Sí. Bueno, pero Spielberg siempre va a acertar. A mí me parece un realizador muy, muy, muy bueno. O sea, desde chico. Igual lo que me emociona mucho más de Spielberg es siempre el tema, es siempre no he visto la última, pero todas sus películas son la vuelta a casa. O sea, desde Encuentros Cercanos, desde E.T., en Múnich incluso, el tipo queriendo terminar su misión para poder volver. Siempre hay una búsqueda ahí de algo mucho más profundo, que más allá de toda la parafernalia que se puede llegar a armar técnica. Vos sabés que a mí me gusta mucho más como productor ejecutivo, con las cosas que hace con Tom Hanks, las bélicas principalmente, que son las que laburan mucho. Me parece que el tipo genera una visión del producto contenido más que de su visión de dirección, que me parece superlativa, ¿no? Hay un documental que es casi una biopic de su propia vida, que me parece muy interesante, que es una serie muy interesante de Steven Spielberg. Pero Band of Brothers, hay muchas que tiene mucho interés. Y esto de contar la historia desde otro lugar nos lleva a Sara, ¿no? Que es por lo que te hemos invitado. ¿Hoy qué es? ¿Ya estamos en mediometraje? ¿Llegamos al largometraje? ¿Cómo estamos? Ya llegamos a una instancia de largometraje, si bien falta el último de los capítulos. Por acá está viendo en pantalla un poco lo que ha sido la producción. Qué tremendo el backstage, ¿eh? Que tiene esa cosa tan linda el backstage de romper la cuarta, ¿no? Con un Fernando Satt desgarbado, ¿no? Despeinado, que es la vorágine de la filmación. Con una alergia muy fuerte. El backstage lo hizo Eduardo Lorenzo, y también hizo fotos Victoria Scarpati que fueron a hacer fotos ese día. Y bueno, este proyecto en realidad había surgido ya desde Aurora Garro, ahí justo la vimos en pantalla, la mencionamos y apareció en pantalla. Mágicamente. La Aurora, que es la fundadora de este proyecto y la piedra fundamental ahí para todo lo que vino, que empezó en su obra de teatro, y la idea siempre fue hacer un largometraje. Obviamente hacer un largometraje tiene un costo que nosotros, incluso trabajando de manera independiente, ya se nos hizo muy complejo, muy difícil respecto de lo que implica. O sea, para nosotros no es un hobby de ningún modo, digo nosotras, los actores, actrices, los técnicos, las técnicas. No es un hobby, es un trabajo al cual hay que dedicarle mucho tiempo. O sea, en mi caso, a nivel de producción, fue casi 3 o 4 días a la semana, junto con Andrea Breninato y junto con Juliana Sarabe, que hicimos la producción. Es mucho tiempo, con lo cual es mucho movimiento, muchas cosas en tensión. Digo, en tensión de lo que vas a pedir, lo que vas a solicitar, lo que vas a trabajar, el armado de los equipos de trabajo. O sea, es todo un proceso que cae en 3 o 4 personas principalmente al comienzo, y después en cada una de las áreas. Claro. Y después que se produce mucho, o sea, se trabaja varios meses para después la preproducción, propiamente dicha, tiene un mes y medio, con lo cual es también un trabajo bastante ajustado de época, en este caso de época, en el 82, y después ya el rodaje, en este caso fueron 2 semanas. Siempre todos y todas tienen sus trabajos también personales, entonces es también acomodar a eso. Entonces fue en el fin de semana largo ese
del 25 de mayo y después fue un fin de semana también. El fin de semana siguiente, la forma de los 5 días totales de grabación. Aparte era un trabajo en el cual queríamos trabajar. Yo quería trabajar con Gastón Biagioni y con Virginia Díaz. Virginia Díaz es una actriz alucinante, fabulosa de Villa Mercedes. Absolutamente nos deslumbró, nos impresionó, fue impactante todo lo que hizo. Y Gastón Biagioni también, un amigo, un gran actor, un actor estupendo también, con el que había trabajado ya en Molly, en una obra de teatro, en el año 2021. Se estrenó en Buenos Aires y estuvo varios meses en cartera hasta que se cerró todo de nuevo por pandemia. Lo había dirigido por Zoom en ese momento y después las últimas veces hicimos toda la puesta ya en el lugar. Y después se hizo un casting muy grande donde estuvo Esther Mancuello, una actriz y compañera de cada uno de los actores y actrices y los técnicos. También destaco esto, un compañerismo y un acompañamiento enorme entre todos al proyecto colectivo. Esther Mancuello, Romina Reta, Noah Dimitri, que es el niño. Se sumó Clara Bernardis, Romina Bodoc. Se sumaron muchas. Ha crecido la crew. Sí, ¿no? sí. Es una cantidad de Su de grupo, sí, mucho más grande. Erika D'Autorio, Finelli, Rosario Finelli también. Y seguramente me estoy olvidando de alguien. Bueno, Coco Fernández, Leo Núñez. Un elenco muy lindo, se grabó en varias locaciones de acá de San Luis, en la rural, en la ruta Pescadores. Se trabajó con vehículos de época, que clásico San Luis, la verdad que fueron hiper generosos, pero no solamente generosos, sino desde un lugar de atención enorme. Así que son varias las aristas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para una producción de estas características de época, ¿no? Sí. Porque parece mentira, pero hace 44 años del 82, es un número. Sí. Había que reconstruir, ya a la vez la época tampoco es que marca algo, o sea, no es definitoria, está subjetiva la época como marco para poder dar cuenta más que nada de la caída de la dictadura, claro, y el fin de una época. Y en el fondo hablando también en la película en sí, de también una crítica muy fuerte desde el lugar del patriarcado sobre los cuerpos. Claro. Hay una cuestión ahí muy marcada en las 3 películas. Y bueno, la verdad que fue un rodaje muy hermoso, que pensamos ver si se puede llegar a estrenar en noviembre acá en San Luis. Este viernes voy a tener las charlas sobre eso. Y se estrenaría en Morón antes, porque lo ha pedido la Secretaría de la Mujer y una plaza interesante, Morón, ¿no? Morón es una densidad demográfica interesante que lo pide el municipio, me parece también, y la Secretaría de la Mujer le da toda una estructura y una cuestión emblemática considerable, porque eso va a replicar, evidentemente, inevitablemente, más en Provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que es una película difícil, o sea, que hay que acompañarla bastante. O sea, en los festivales, por el tema muchas veces se repele, y quizás por las formas también. Es una película que te obliga a quedarte a mirar, y no es que está construyendo una narrativa o una historia a develar, o una incógnita, aunque en este capítulo sí se ve mucho más eso, hay mucho más suspenso, hay mucho más trabajo de trama, hay mucho más de diálogo, que es algo que en las primeras partes no se veía intencionalmente. Y los temas siguen siendo básicamente los que hemos podido plantear, o sea, la búsqueda de la identidad, esencialmente. En esta búsqueda de la identidad, y salvando obviamente las distancias, ¿cuál es tu identidad como director, habiendo hecho estos 3 procesos? Ya son los 3, ¿no? Desde corto, medio a largometraje. ¿Cómo te encontrás vos? ¿Qué te gusta más? ¿El suspenso, la acción, el biopic, si se quiere, o histórico? Me pasa que a nivel de dirección,
Yo siento que el proyecto siempre es colectivo. Entonces, la construcción de la dirección parte de una idea de lo que quizás planteamos que se pueda ver. Y después, en realidad, lo que me lleva siempre es la actuación. O sea, yo sigo la actuación. Y voy siguiendo el perfil de lo que va pasando en la actuación, tanto en los ensayos como lo que va surgiendo después. Creo que siempre hay una tensión permanente que se debe mantener, o sea, que se mantiene, porque está la tensión entre los personajes, y ahí me parece que en esta parte está mucho más ligado al suspenso, pero no al suspenso como género, sino al suspenso desde un punto de vista más que nada narrativo o dramático. O sea, la búsqueda es que no haya tiempos muertos, sino que hay algo que está pasando. Para que pase, le tiene que pasar a los actores, se tiene que revelar. Y para que se revelen los actores, tiene que haber un proceso en los cuales se puedan realmente, no sé cómo decirlo, atrever a buscar algo que en algún momento se va a traducir como una verdad en el rostro. Hay momentos de Virginia como de Gastón, en los cuales hay algo de lo que está pasando por dentro que se revela. Y eso me parece que es la maestría de esos actores, que nos conmueve cuando lo estamos viendo, que fue muy fuerte el rodaje desde lo emocional, porque pasaba mucho de eso. Con Esther también, Esther Mancuello, una actriz que yo no conocía, una actriz que perteneció y pertenece al TEA, una actriz enorme, increíble también, impresionante. Y a la vez los espacios condicionan. El grabar en el Hospital de Escuela de Salud Mental, que siempre ha sido muy generoso desde su directora, desde la doctora Pfister, el doctor Fernández, han sido hiper generosos. El ambiente que se crea y la posibilidad de que se crea ahí ha sido también muy, muy interesantes. Hay un equipo de arte este año mucho más grande. Está Andrés Bustos Flit, está Lucy Riera y está Martín Poblete, que tuvieron que hacer varias reconstrucciones para la época, muchos documentos que aparecen. Después también pudimos grabar al frente de Aminé, que es una estética. Y bueno, hemos contado también con mucho apoyo de municipios, del municipio de La Punta, el municipio de Juana Coslay, empresas que nos han apoyado, como Espumas, Papelería Bloc, o sea, muchas particulares que esta vez se sumaron, y por supuesto la familia Villegas, de Ricardo Villegas, que nos prestaron la casa desinteresadamente y durante casi un mes. Con lo cual, no solamente de la generosidad, sino también del cariño por el proyecto, y el respeto y el cariño con cada uno de nosotros han sido enormes. Así que la Sociedad Rural de San Luis también, pudimos grabar ahí, porque empieza con la historia de esto, es un ganadero, empieza en el matadero, empieza en ese tipo de trabajo sobre los cuerpos. La verdad que fue un trabajo muy, muy difícil para todo el equipo. Siempre surge esta cuestión de que cada integrante del equipo, sea vestuario, maquillaje, bueno, siempre fue el equipo, Marcela Chari, Roxana Ledesma, bueno, la misma Aurora estuvo en cada momento, obviamente, de la producción, asistiéndonos, cuidándonos, y después Martín Quincio en la música, en el sonido, también un compañero enorme, Facundo Sartes, Ignacio Mauro. La verdad que ha sido un equipo enorme que realmente se ha contenido mucho, y fue medio un quedar vacíos después de hacerlo. Hay mucha... Qué bárbaro, eso te quería preguntar. ¿Cómo es el cierre? ¿Cómo es el cierre de decir, bueno, ya está? Porque después vas a postproducción y después tenés que trabajar para los premier y demás. Pero ¿cómo fue para el equipo el cierre? ¿Ya se terminó? ¿Queda algo por hacer? Estamos en la etapa de edición, pero el cierre fue muy tremendo, fue muy de quedar en vacío, de acompañarnos. Casi de orfandad, ¿no? Casi de una sensación de orfandad, de que se acabó. Sí, yo creo que eso de que al otro día no te vas a volver a juntar con el mismo equipo es tremendo. Nos pasó que el día de ruta, que fue el último día que estuvo Gastón,
después de 3 días. Volvíamos en el auto con Martín Quincio y con Virginia Díaz, y Martín puso un tema que es de Drexler, se llama Te llevo tatuada, y veníamos viendo el paisaje, escuchando esa música, y era como, bueno, ese es el cierre. O sea, todo lo que nos va pasando va quedando muy, muy impregnado en lo que se va haciendo. La historia va quedando muy, muy impregnada en lo que se va haciendo, y es en realidad quizás lo más rico, más allá de lo que se pueda llegar a ver después, que obviamente hay un gran trabajo de todo el equipo. No quiero olvidarme de mencionar también a Alberto Soria, que ha sido un gran aporte en la producción. De lo que se va a ver es reconstruir, aunque sea momentos de verdad, esto de verdad, no de verdad tautológica, sino en la verdad de lo que sienten los personajes, lo que le pasa a los personajes por dentro, que se revele en ellos, en la actuación. Vos recién decías Spielberg, yo pensaba en él como productor de Hamlet, de Chloe Zhao, por ejemplo. Y lo que logran esos personajes, digo, es algo que tiene que ver con la verdad escénica, y eso trasciende, incluso trasciende a veces hasta intérpretes que no son actores o actrices. Hay una verdad que está por detrás que te conecta con lo que estás viendo. Casi se le podría decir credibilidad que traspasa, ¿no? Que le terminás creyendo lo que le está pasando al actor. Es mágico eso. Y es como que te lo está contando y te está pasando a vos. Más allá de la trama, más allá de todo, hay una persona que está expuesta frente a vos. Y cuando el actor o la actriz logran eso, que creo que eso nos deslumbró mucho de los actores, nada, hay una revelación, porque vos no esperás que, o sea, no hay mecanismo para que eso pase de manera técnica. Sí. No es que tiene que ver con lo humano. No está producido, o sea, pasa. Cuando pasa es mágico. Claro. Es mágico. Qué lindo, qué lindo. Y creo que eso es lo que sería irreemplazable con la inteligencia artificial. Claro, o sea, claro. Quiero que me emociones con algo. Claro, sí. No es un prompt. No, claro. No, en eso, por eso las tomas que se pudieron ver quizás recién de Gastón, como de Virginia Díaz, me parece que hay mucho de esa revelación ahí. De Noah, un actor de 9 años. Claro, es el hijo. Enorme, viene actuando hace mucho. Este año también hizo pruebas para Billy Elliot, acompañado de Romina Reta, que ha sido su coach y quien lo acompaña también, aparte de su familia, pero acompaña en esa contención que necesita un niño al momento de la actuación. Hacía un papel que obviamente estaba dentro del terreno del juego para la estrategia, pero la inteligencia del niño, la inteligencia de Noah, entendía todo lo que pasaba. Además proponía que si mejor se entera de tal manera de esto, de lo otro. ¡Oh, qué bueno! O sea, ya eso, digamos, ha sido muy, muy, muy revelador. Qué maravilla. Y hemos encontrado, bueno, eso, una hermandad muy grande. Para mí fue un gusto trabajar con los actores de acá. Es la primera vez que trabajaba. Habíamos hecho con Virginia, pero cuando yo estaba como director del canal, un programa, el Club del Barrilete. Pero tenerla a ella como compañera y como actriz realmente fue un lujo enorme. Es una actriz visceral, técnicamente es, no sé, es muy, muy, muy profunda. No hay nada que no revele y a la vez es puro secreto. O sea, vos lo que ves de ella en cámara, lo que se va a ver de ella en cámara, sin decir nada, es muchísimo. Es muchísimo. He hecho un trabajo de composición muy, muy extraño. Es un personaje muy, muy extrañado, más que nada. No es un personaje fácil de identificar. Y la búsqueda que hace ella a lo largo de la película realmente es tremenda. Yo creo que a la par también de todo lo que se venía trabajando antes. O sea, había que ser coherentes con el resto de la producción, ser coherentes con el resto de la parte técnica y obviamente en la actuación y en todo el trabajo poner también eso en pie. ¿Cuándo la podremos disfrutar según tu análisis previo? Y yo calculo que a mediados de noviembre se va a estrenar acá en San Luis.
¿Y en Morón ya tenés fecha? En Morón se define el jueves, es la reunión, pero ya está confirmada. Y a su vez, en Morón se exhibe, en el municipio de Morón, va a ser de acceso libre y gratuito para la población, o sea, de nuevo apostando a esto desde el municipio. Y después el mediometraje, o sea, la primera y la segunda parte, se van a exhibir en el encuentro que se hace en San Juan, que es el encuentro de derechos humanos que hacen todas las universidades del país. Se organiza en San Juan y se exhibe también como parte de las producciones culturales. Qué bueno. Eso está bueno porque van a estar universidades de todo el país, secretarías de extensión y sobre todo estudiantes de todo el país, no solamente universitarios, sino también estudiantes de colegio, pero no solamente universitarios, sino también secundario. Desde el programa de Jóvenes y Memoria, que se hace en la Escuela Normal Mixta, con Cloti de Pau e Inés Sánchez coordinando, un grupo de jóvenes enormes. Se va a estar exponiendo también la investigación que se hizo el año pasado y que se terminó de exponer en La Plata. Pero digo, va a haber un gran número de jóvenes justo el día posterior a la Noche de los Lápices, y ahí también se va a exhibir la película. Hace poquito se exhibió en la Universidad Nacional de los Comechingones y bueno, seguirá su camino. Ahora es un poco más accesible cuando terminemos la búsqueda de la distribución en otros espacios. Ese es el rodaje en la ruta cortada. Ahí está Noah, que también es bailarín. Qué bárbaro. Fer, y con el tema de financiamiento, ¿cómo han quedado? ¿Están necesitando algo de financiamiento, algo de apoyo? Sí, me estaba olvidando justamente de eso. Un detalle no menor. El otro día hicimos la charla en la Universidad de los Comechingones y me olvidé al final de decir que había un QR. Nosotros hemos dejado un Linktree ahí está. De Sara, que pueden ingresar también desde el Instagram de Fundación Sol de Noche. En el Linktree se puede ver todo el trabajo que se ha hecho. Está todas las notas de prensa, está en YouTube todos los videos, están en Spotify, están los temas que se han trabajado. Y al final hay un link de aporte que es para apoyar el proyecto de manera independiente, que dice apoyar nuestro proyecto con tu aporte, que el aporte es libre, lo que se pueda llegar a aportar. Hemos tenido, la verdad, que aportes privados, digo, de personas particulares, bastante importantes, que nos han permitido también poder avanzar en eso, pero el aporte que se pueda llegar a hacer, nosotros nos suma. Estamos en una etapa, obviamente, donde toda la producción a cargo de la fundación fue muy costoso. Fue mucho más costoso de lo que prevíamos en cuanto a costos, más allá de la generosidad de mucha gente y muchos aportantes con especies o esto con los autos, pero se nos hizo realmente muy costoso. Cada persona, obviamente, que trabaja en la película ha cobrado, claro. Tiene sus ingresos, y bueno, son tiempos muy, muy complejos, digamos, para producir. Obviamente quienes aporten, estamos buscando también que puedan tener también su beneficio, o sea, que puedan ingresar a ver la película en su estreno, o veremos los mecanismos también para que puedan aparecer en los créditos, pero desde ya que es una producción independiente y creo que por un tiempo se va a mantener así. Y bueno, ahora empieza su recorrido también en circuitos de exhibición y distribución ya más accesibles. O sea, tenemos reuniones con 2 distribuidoras, una de Argentina, otra de España, que las había contado la otra vez, pero bueno, hay que terminar el largo, claro. Porque es para pasar en salas de cine, porque tiene que tener tal duración, que es mínima, entre 75 y 80 minutos. Entonces, bueno, ese era el desafío para poder trabajar, y posteriormente seguiremos con la última parte, que ya está más situada en el presente. Calculo que será a fines de año o el año que viene, pero ahora estamos muy concentrados en esto,
Es impresionante, voy respondiendo algunos mensajes, lo van a tener, estoy con la computadora, me ven por ahí un poco dispersos porque estoy respondiendo algunos mensajes, van a tener en el recorte de YouTube, van a tener el Linktree ahí y también en Instagram, en Facebook, en X y en TikTok para que puedan acompañar este proyecto. Por nuestro lado, Fer, lo que necesiten, lo que precisen, acá estamos, el equipo, el humilde equipo de Servicio de Noticias y es un orgullo. Que se pueda llegar al final de este recorrido y ojalá se pueda continuar y hacer algunas producciones más, muchas más, ¿no? Sí, ojalá que sí. Yo te agradezco como siempre por la generosidad y aparte por la seriedad y el tiempo y el espacio, y a cada uno de los integrantes del equipo, la verdad que no solamente el agradecimiento, sino que es una emoción verlos trabajando en lo que les gusta y todo, que es lo mejor que te puede llegar a pasar en la vida. Así que nosotros haciendo lo que nos gusta, enseñando lo que nos gusta, y que este equipo enorme, hermoso, pueda hacer las cosas que soñó en algún día, me parece que es sumamente importante. Y seguiremos adelante, obviamente, con este proyecto. Estamos con otros proyectos más desde otros lugares para poder sostener, y seguiremos adelante con Sara, que es nuestro compromiso con la memoria, y más en estos 50 años de este trágico golpe militar. Parece que muchas cosas pasan en el medio y nos lo tapan, pero realmente el ejercicio de la memoria, el ejercicio crítico de la memoria hacia el presente, no hacia el pasado, es sumamente importante. Así que muchísimas gracias a vos, y nada, nos veremos obviamente en el momento del estreno. Ahí esperamos. Obviamente están en los créditos, también quiero contarlo. Bueno, muchas gracias. Ya desde la vez anterior, pero bueno, ahora están en los créditos también, para agradecer por la importancia que tiene realmente la difusión y la comunicación para que el público se pueda interesar, integrar y enterar de cada una de estas cosas que hacemos. Bueno, y la producción te ha dejado esto para el cierre. Le subimos el volumen y cerramos esto con el director de Sara, Fernando Satt. Esta hermosa canción que pinta de cuerpo entero lo que decían recién. Gracias, Fer.